Vamos a hablar un poco acerca del curso de cartomancia. Cartomancia, como su nombre lo indica, es el arte de estructurar una respuesta para alguna pregunta o para describir una realidad mediante cartas. ¿Qué cartas? Tarot, no. Oráculo Lenormand, tampoco. Se denomina más que nada cartomancia a cuando se trabaja con cartas de juego, lo que los anglosajones llaman playing cards. ¿Cuáles son las cartas de juego? Bueno, pueden ser desde las cartas españolas, las que se utilizan para juegos de cartas en ámbitos hispánicos, como también las francesas o inglesas, que son las de póker. Vamos a trabajar más que nada con las de póker. Después uno lo puede trasladar a cualquier otra carta, como digo, como las españolas o las alemanas, las que quiera. Básicamente porque las de póker son más simples, es decir, tienen trazos más simples. Uno con las cartas de españolas encuentra que el trazo es más complejo, tiene más elementos y visualmente uno puede perderse un poco más fácil. Mientras que con las de póker tenemos la ventaja de la simpleza, la sencillez del trazo, de esos corazones, tréboles, diamantes y picas, pero además tienen colores. Entonces hay dos que son rojos, hay dos que son negros, tienen afinidades entre sí, los números se ven muy claramente a simple vista, entonces se puede trabajar mucho más fácil. Una vez que uno lo aprende de ahí, ya está, uno tiene el suelo ya construido. Desde ahí uno puede pasar a las cartas españolas, puede pasar a las alemanas, a las que quiera, traslada esto. ¿En qué consiste el trabajo con la cartomancia? Bueno, se trabaja más que nada observando en las cartas, no solamente otorgándole significados a cada carta, que también lo hacemos, cada carta va a tener un significado, inclusive las cartas de corte, que serían la J, Q y K en el póker, que sería la sota, la reina y el rey, a diferencia de las españolas que tenemos sota, caballo y rey o caballero y rey. Bueno, en las de póker sabemos que tenemos que lo que no hay es caballero, lo que sí hay es reina, mientras que en las españolas no hay reina. Pero no importa, es lo mismo porque yo lo enseño de una manera donde aparecen las cuatro figuras, aparecen las cuatro en la baraja que uno utilice. Entonces tomamos la baraja de póker y aprendemos no solamente a lo que la tradición francesa le ha atribuido a cada una de estas figuras de corte, que son personajes históricos que van desde Julio César, Lancelot y demás, de manera que ya podemos entender mejor esas figuras de corte bajo la perspectiva de estos personajes, sino que también aprendemos a esa escala numérica que hay, del as hasta el número 13, vemos qué significado tienen los números, una suerte de numerología, pero no esas numerologías que hay que aprendérselas de memoria, sino una numerología de sentido común, donde uno dice, claro, es obvio, de manera que uno ve la carta y no tiene que estar pensando, sabe que ese número por la cotidianeidad ya le habla de eso. Vemos también el valor de cada uno de estos palos, vemos la afinidad que tienen entre sí o el rechazo entre sí, vemos el tema de las temperaturas, de los colores, lo que significan. Relacionamos todo esto también con la geomancia como un recurso auxiliar. Si uno quiere además darle un toque de profundidad, lo vuelca con la misma disposición de cartas que sale sobre la mesa hacia la geomancia, hacia figuras geománticas, que son muy fáciles de aprender, son 16 figuras nada más, así que se pueden trabajar desde ahí y te da una profundidad adicional, te da un significado profundo, nuevo, a que se suma a las cartas, y se puede combinar esto de la geomancia de maneras, pero no le puedo explicar, inusitadas. Usted puede, de 4 cartas que ponga sobre la mesa, sacar figuras geománticas en un segundo respecto a temas como, no sé, emprendimientos, amor, trabajo, estudios, ideas, con respecto a todo eso. Así que trabajamos con una baraja de 52 cartas, clásica baraja de póker que usted puede conseguir o ya tiene en su casa seguramente, y si no la consigue por nada. Son barajas que no valen nada, son muy baratas, es lo más barato que hay. Yo creo que viene el tarot, es lo que está un poco más caro, las barajas Lenormand están en el medio y las de póker directamente como las hacen de juego, las hay muy baratas. Obviamente si uno compra una baraja Bicycle, por ejemplo,
o una B, bueno, son un poco más caras porque son hechas para magos, por ejemplo, para hacer magia, trucos de cartas, y se necesita que tengan una fluidez, que deslicen bien. Entonces los materiales varían y son un poco más caras. Pero le digo, más caras, una bicycle usted la puede conseguir por 5 euros. Eso es caro. O sea, no es en absoluto caro, es muy barata. Entonces, con una baraja simple, y fíjese el detalle, usted va a la casa de un amigo, de una amiga, se va de vacaciones y dice, quiero cartas. Y resulta que si usted usa el tarot nada más, bueno, es difícil encontrar una casa donde tengan un tarot. Es difícil encontrar una casa donde tengan un oráculo Lenormand, pero no es difícil en absoluto que en cualquier casa haya una baraja de juego. Entonces, sean las españolas, sean las de póker, la va a encontrar. Entonces, con estas 4 cartas usted tiene esa ventaja. Además, la despreocupación de que con un tarot usted se le pierde, se le ensucia, se le moja, se le dobla y usted sufre. Pero cartas de juego van y vienen, son una cosa muy simple de conseguir, están por todos lados. Usted puede tener 20 barajas distintas de repuesto, lo que quiera. Entonces, es un estudio muy interesante donde lo que hacemos es aplicar varios patrones que usted va a aprender a observar en las cartas cuando se disponen sobre la mesa, y poder entonces generar respuestas a través de esos patrones. Y además, como le digo, otorgándole un significado a cada carta que vamos aprendiendo, que eso le va a servir como una especie de... ¿Vio los trapecistas que tienen abajo una red por las dudas? Bueno, ese es el por las dudas. Si usted el tema de los patrones, los colores, las temperaturas, lo miró y no le dice nada en ese momento, recurre a lo otro y desde lo otro responde. Si lo primero le funciona, utiliza lo primero y hasta lo puede combinar con lo segundo. Si ya sabe tarot, está buenísimo, porque entonces muchos de los significados de estas cartas se corresponden con los arcanos menores, por lo tanto va a poder trabajar desde ahí más fácilmente. Si no sabe tarot, no pasa nada, se aprenden los patrones y se aprenden los significados, son 52 cartas nada más, y es todo de deducir, no es de memorizar. Hay muchos sistemas de cartomancia donde las cartas tienen significados, pero no tienen coherencia alguna. O sea, no hay forma donde usted pueda decir de dónde salió este significado. ¿Por qué el 3 de oro significa, no sé, pérdida económica? ¿Por qué? No lo sabemos. Alguien lo dijo y se empezó a usar. Pero en este método que yo le propongo, tienen una coherencia, tienen un sentido, y desde ahí los trabajamos. Entonces no resulta difícil incorporarlo. Para hacer estos cursos de cartomancia, por ejemplo, me puede escribir a pablojorgeveloso@gmail.com y nos ponemos de acuerdo, le cuento los contenidos, nos ponemos de acuerdo respecto a horarios y días, y lo hacemos vía Skype, con cámara, se graba por Skype de manera que a usted le queda la grabación luego para quedársela y poder estudiar, la grabación de todo lo que hacemos con las cartas, las prácticas. Muy divertido además, va a ver cómo aprende mucho y aprende a agudizar el pensamiento, cosa que va a venir bien para todo en su vida.